a comenzar desde el versículo 16 para retomar la idea. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El apóstol Pablo está hablando de la importancia de que nuestra fe tenga un fundamento sólido que vaya más allá de las cosas que podamos recibir en esta vida. Hay cosas en esta vida que no vamos a tener. Hay peticiones que no van a ser respondidas de la manera como nosotros queremos. Hay cosas que Dios no nos va a dar en su soberanía. Todo lo que nosotros oramos y pedimos a Dios, Él nos responde, pero muchas veces no hay respuesta. Por decir, una jovencita enferma y sus padres cristianos oran por ella, pero Dios decide llevársela. Es decir, hay cosas que no siempre van a salir como nosotros lo deseamos, porque servimos a un Dios que es soberano, un Dios que tiene sus propios planes y sus propios propósitos. De tal manera que nuestra fe, aunque puede y debe tener siempre la expectativa de que Dios es galardonador de los que le buscan, de que todo el que pide recibe, de que al que todo el que toca se le abre, muchas veces las cosas no van a salir como queremos. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la fe tiene un fundamento mucho más sólido y mucho más trascendental que cualquier beneficio temporal y material que nosotros querramos, deseemos o podamos recibir en esta vida. La fe en el Señor Jesucristo no es una fe que simplemente busca pasarla bien, tener un seguro de vida, tener paz, tener las cosas aseguradas. No, la fe en el Señor Jesucristo tiene un fundamento y ese fundamento es la resurrección del Señor Jesucristo, que es el fundamento de la esperanza de que nosotros también vamos a resucitar. Por eso el apóstol Pablo dice, si nosotros como creyentes, nuestra esperanza solamente está puesta aquí en la tierra, es decir, si lo único que tú puedes esperar de Cristo es que te dé carro, casa, beca, que te sane cada vez que te enfermas o que te responda con alguna bendición material, entonces el apóstol Pablo dice, somos dignos de conmiseración, o sea, somos unos miserables. Si creemos que Jesucristo murió simplemente para que tengamos un carro bonito y una casa bonita. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si nuestra esperanza en Cristo se remite solamente a lo que podamos obtener en esta vida, somos unos miserables. No, nuestra esperanza va más allá de esta vida, nuestra esperanza trasciende el tiempo y el espacio, nuestra esperanza está en una eternidad con Dios y una eternidad en un cuerpo glorificado, una eternidad donde se vence la muerte, se vence la enfermedad y se vence todas las circunstancias temporales y dolorosas de esta vida. Ahora, el versículo 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este es una fórmula importante, ¿por qué? Porque básicamente la paga del pecado es muerte. Básicamente el problema o el castigo del hombre en el jardín del Edén por su pecado fue la muerte. Y el problema es que un solo hombre pecó y por ese pecado de un solo hombre la muerte vino a reinar en todos los hombres. Ese es el gran problema de la humanidad y ese es precisamente el problema que Cristo Jesús vino a resolver en la cruz del Calvario con su muerte vicaria en sustitución de nosotros. Él muere en nuestro lugar, pero ¿para qué? Para que nosotros podamos tener vida eterna, la vida que perdimos por causa del pecado de Adán, para que nosotros podamos disfrutar también de esa resurrección. Y nos está diciendo que el pecado de Adán, que es el mismo concepto que él explica en la epístola a los Romanos, que el pecado de Adán no puede ser más fuerte que la justicia del Señor Jesucristo, que así como por el pecado de Adán la muerte reinó en todos los hombres, por la justicia del Señor Jesucristo la vida y la resurrección va a reinar en todos aquellos que crean en el Señor Jesucristo. Así que la resurrección
es prácticamente la etapa final de la salvación o el resultado final de la salvación, una vida resucitada para no morir más. Pero todo tiene un orden, todo tiene un orden. En el versículo 23 está el orden. ¿El orden de qué? El orden en el que vamos a experimentar esa resurrección. ¿En qué orden? El primero en experimentar la resurrección fue el mismo Señor Jesucristo. Por eso, uno de los nombres del Señor Jesucristo y que le da al Señor Jesucristo la autoridad sobre la tierra, que le da poder, que le da la supremacía y lo coloca por encima de todo, es que Él es el primogénito de entre los muertos. Ese es uno de los nombres del Señor Jesucristo. Primogénito de entre los muertos, o sea, el primero en levantarse de la muerte para vida eterna. Es decir, en levantarse de la muerte para no morir nunca más, porque Lázaro resucitó, Tabita resucitó, muchos resucitaron, pero resucitaron con una resurrección igual, es decir, volvieron al mismo estado mortal en el que vivían antes de morir y finalmente volvieron a morir. Lázaro se murió, Tabita también se murió y todos aquellos hombres a quienes el Señor Jesucristo resucitó ya murieron nuevamente. Cuando la Biblia dice que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos, implica que es el primer fruto de victoria sobre la muerte que se le dio a Dios. Por eso dice primero Cristo. El orden de la resurrección se refiere al orden en el que van a resucitar todos aquellos que han vencido la muerte en Cristo Jesús. Entonces dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. La palabra primicias ahí evoca a las fiestas de las cosechas de los judíos, donde ellos tenían que ofrecerle a Dios la primera gavilla o el primer canasto con el grano de la primera cosecha. Es decir, venía la cosecha de trigo, la primera canasta de trigo que recogieran, esa primera canasta se llamaba la primicia y había que llevársela a Dios, la tenían que mecer allá frente al altar, el sumo sacerdote la tomaba y la mecía en la presencia de Dios. Eso era la primicia y se llamaban las fiestas de las primicias. Esas fiestas judías, todas, tienen una significación hermosísima porque el significado de todas estas fiestas tiene su cumplimiento en el Señor Jesucristo, en todo lo que sucede en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo resucita de entre los muertos, Él es las primicias. El Señor Jesucristo, no sé si ustedes se acuerdan que hay un texto donde María lo va como a tocar, lo va como a adorar, y el Señor le dice, no me toques porque aún no he subido al Padre. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Él tenía que presentarse como vivo de entre los muertos, como una primicia para Dios, como una ofrenda para Dios. Y esa primicia para Dios, o esa primera gavilla que se le ofrecía a Dios, era la garantía de toda una cosecha que vendría después. Entonces, en ese orden, la resurrección de Cristo es la primicia que llega delante de Dios como un olor fragante. Jesucristo se presenta delante de Dios habiendo efectuado la purificación de todos nuestros pecados. Él se presenta delante de Dios en gloria, completamente resucitado, y es la primicia de entre los muertos, o sea, el primero en vencer la muerte, el primero en resucitar de los muertos. Entonces, primero resucita Cristo y después habla de un luego, o sea, una segunda fase de resucitados. Dice, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? Los que son de Cristo en su venida. Y esta frase me encanta porque dice los que son de Cristo, pero en su venida. Cuando nosotros estamos aquí en una iglesia o en cualquier contexto evangélico, todo el mundo es de Cristo. Yo soy de Cristo, tú eres de Cristo, todos somos de Cristo. Pero ese día, solamente los que de verdad son de Cristo estarán con Cristo, porque dice los que son de Cristo en su venida. Y el apóstol Pablo está apuntando a una verdad escatológica que está expresada no solamente aquí, sino en la carta a los tesalonicenses, cuando habla de aquella doctrina que está siendo atacada fuertemente en estos días, de las cuales el apóstol Pedro también profetizó que la iban a atacar, que vendrían burladores, o sea, gente burlándose de la doctrina del rapto, de la doctrina del arrebatamiento. Entonces, en esta doctrina, ¿cierto? Los que son de Cristo son raptados.
No sé si recuerdan también una conversación que hubo entre el Señor Jesucristo y Nicodemo. Eso está en el capítulo 3 de Juan. El Señor Jesucristo está conversando con Nicodemo y hay un punto donde él se refiere a la serpiente de bronce que Dios levantó, que Dios mandó a Moisés que levantara en el desierto para que todos los que habían sido picados por serpientes ardientes miraran a la serpiente de bronce y se sanaran de esa picadura de muerte. Entonces él dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre será levantado, refiriéndose a su crucifixión. Y yo, dice Jesús, le dice Jesús a Nicodemo, y yo, si fuere levantado, o sea, y yo, si fuere levantado, a todos atraeré hacia mí mismo. Que él se está refiriendo básicamente a qué. Ahora, Jesús fue levantado en muchas formas. Primero es levantado en una cruz, crucificado y levantado en una cruz. La cruz se levanta en el monte Gólgota. A Jesús lo crucifican, normalmente en la crucifixión lo crucifican con la cruz abajo, pero luego levantan la cruz y el Señor Jesucristo queda levantado en un monte alto, y gran parte del castigo es someterlo a una vergüenza pública, a una exhibición pública donde todos los que pasen alrededor lo puedan ver, porque él está crucificado en alto, es visible. Y esta es la primera vez que Jesús es levantado. Pero luego Jesús es levantado en gloria cuando todos los discípulos lo ven que sube con las nubes, y ellos se quedan mirando al cielo hasta que las nubes lo tapan por completo. Por segunda vez es levantado. Luego él es exaltado hasta lo sumo, porque la Biblia dice que Dios le da un nombre que es sobre todo nombre. Y luego habla de la última aparición del Señor Jesucristo sobre la tierra y dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Ahí el libro de Tesalonicenses está diciendo que va a sonar la trompeta, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos arrebatados para estar en el aire, para encontrarnos en el aire con el Señor. Entonces él se refiere a esas personas que van a ser arrebatadas. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Los que son de Cristo. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Los que no tienen ningún apego a lo terrenal, los que no son de aquí, sino que son de allá. Y en ese momento, cuando suene la trompeta y cuando se dé el arrebatamiento de la iglesia, es cuando realmente todos nos vamos a dar cuenta quién realmente es de Cristo y quién no. Porque los que simplemente eran religiosos cristianos, pero su corazón estaba aquí en esta tierra, pues se quedan aquí. Ese será el momento en que la iglesia quedará completamente depurada, porque los únicos que van a subir, los únicos que van a ser raptados, son los que Cristo puede atraer a sí mismo. Y eso es una pauta que nosotros tenemos que mirar desde ahora. Si tú, cuando te levantas en la mañana, sientes que el Señor Jesucristo te está atrayendo, o si no sientes nada. Eso es algo tan sencillo. Porque uno sí siente la flojera, siente el cansancio, siente la pesadez. Todas las mañanas, yo no sé ustedes, pero ya eso, yo a todo el que le pregunto, usted amanece el día y usted se levanta así como una flecha. ¡Sá! Aquí viene Superman y me levanté con una energía y voy ahí, venga este día que yo voy a acabar con todo. ¿Quién se levanta así? No, si hay alguien que se levanta así, levante la mano, que nos dé la fórmula. No hay nadie, los jóvenes no se levantan así, no. Y que el nuevo día empezó y uno venga acá, que aquí voy con todo y voy a acabar con todo, échenme ese todo. No, hermano, uno está así, ay, Dios mío, ayúdame, dame fuerza, Padre, para levantarme. Y a veces uno estira una pierna para que traquee la rodilla izquierda, después la rodilla derecha, después el calambre del hombro, después la espalda, después uno se sienta y ahí dura otro rato más, hasta que por fin estás de pie y comienzas a caminar lentamente. Ya después hay que ir a buscar las gafas porque no veo. Sí, pues eso es todo un proceso. Una levantate, Dios. Hay que tomar café porque ni le sale a uno la voz, está uno dormido. Entonces, hermano, pero si en ese proceso tú sientes que Jesús te está llamando, o no sientes nada, porque yo sí siento que me está llamando a pesar de la pesadez.
A pesar de que uno quiere regresar a la cama, volver a ponerse la casa y olvidarse del mundo, uno siente que Jesús lo está llamando. Y ahí es donde está el cuento, escuchar esa voz. Escuchar esa voz a la que todo tu cuerpo se revela, porque tú sientes la voz en tu interior, el Espíritu Santo te está llamando, tiempo de orar, tiempo de buscar su rostro, sí, pero todo tu cuerpo está en. Entonces, de esa manera, los que son de Cristo se irán con Cristo. Y ahí se acaba la hipocresía, se acaba la religiosidad, se acaba el engaño. El que se quedó, se quedó. Mire, hay gente que se va a sorprender de haberse quedado. Y si ve, ¿yo por qué me quedé? Pues porque tú creías que eras cristiano. Pero no lo eres. Porque tú vivías engañado pensando que tú le pertenecías al Señor, pero no. La carne siempre te controló. La carne siempre te dirigió. Y la carne, ahí te quedó, ahí te quedaste con tu carne. Entonces, los que son de Cristo en su venida van a resucitar en segundo lugar. Es decir, pronto viene una segunda resurrección de entre los muertos. Y esa segunda resurrección de entre los muertos abarca a todos los que han muerto en Cristo Jesús, es decir, con una fe genuina, verdadera en Cristo, y a todos los que estén vivos, pero que también estén genuinamente en Cristo Jesús. Todos los falsos, todos los hipócritas, todos los embolatados, todos se quedan. Ninguno de ellos va a subir a la presencia de Dios. Y todos esos van a resucitar. Primero los que están muertos y luego los que están vivos van a ser transformados. Ese es el orden de la resurrección. Dice el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Miren, suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Hay dominios, hay potestades, hay autoridades en los aires, en la tierra, en las naciones. Y todos esos dominios van a ser suprimidos. Y el único dominio que va a quedar es el dominio del Señor Jesucristo. Y a través de quienes va a ejercer el Señor Jesucristo ese dominio absoluto sobre toda la humanidad. ¿A través de quiénes? De la iglesia. De los que son de Cristo. De los que son de Cristo y que han resucitado con Cristo. Gracias a su fe y a su comunión permanente con el Señor Jesucristo. Entonces, dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Hacia allá es que nosotros caminamos, hacia un reino donde Jesucristo reina y nosotros reinamos con Él. Dice el versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte será destruida para siempre. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se efectúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Aquí está hablando del Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Había una costumbre en algunas iglesias cristianas de que cuando un cristiano moría, era una costumbre de aquellos tiempos, y creo que la iglesia católica tiene esa costumbre. Y el asunto es que cuando una persona cristiana que había hecho su profesión de fe moría sin que la hubiesen bautizado, porque por algún motivo no pudo irse a bautizar, por decir algo, el ladrón que se murió al lado del Señor Jesús no se bautizó, no hizo la primera comunión, no se confirmó, no bautizó, no hizo camino, no hizo encuentro, no hizo nada de eso. Se tostó y se fue así derechito para el cielo sin más ni más. Entonces, cuando una persona, esto no lo manda la Biblia, pero el apóstol Pablo apunta a una tradición que había. Cuando una persona cristiana que había profesado la fe en Cristo moría sin más allá y sin más acá, como se está muriendo la gente ahora, así que de pronto se acostó a dormir y se murió, entonces no se había bautizado,
Entonces lo que hacía es que un familiar cristiano se bautizaba por él como un bautismo vicario, sustituto. Pero repito, eso no es una ordenanza, eso era una costumbre que tenía la iglesia, algo simbólico, era como, ellos sabían que él ya era salvo, que había creído en el Señor Jesucristo y que eso era suficiente, pero como no se había bautizado, era como un formalismo para que la iglesia lo encontrara como un miembro activo de la iglesia. Ustedes saben que tenemos la costumbre, y repito, eso es una costumbre eclesiástica que tiene como propósito que en las iglesias haya orden. Por ejemplo, le damos la Santa Cena solamente a los que han sido bautizados. Legalmente hablando, una persona que no haya sido bautizada, porque de pronto los bautizos son a fin de mes, pero la persona ya se convirtió a Cristo, no peca si toma la Santa Cena. Pero ¿cómo hace uno para averiguar eso? ¿Cómo hace? ¿Y será que esa persona ya nació de nuevo? ¿Será que esa persona se convirtió? No, la evidencia externa, la confirmación pública, como cuando un hombre y una mujer se casan, pues la legalización de ese pacto matrimonial se obtiene cuando el matrimonio se hace público. Entonces, eso es lo que pasa con el bautismo. La iglesia requiere del bautismo, no solamente es una ordenanza de obediencia al Señor Jesucristo, sino que nosotros como iglesia requerimos del bautismo como una señal inequívoca que eres parte del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo, pero tú eres parte del cuerpo de Cristo en el mismo instante en que creíste en el Señor Jesucristo. Pero no tenemos cómo probarlo, ni tú tienes cómo probarlo. La prueba es que tú obedezcas a la fe. Entonces, ellos asumieron eso como que se murió Juanchito, no se había bautizado, vamos a bautizar, que un familiar se bautice como si fuera él, como en representación de él, y ya entra a ser un miembro de la iglesia que pasó allá a mejor vida. Eso era una costumbre. Entonces él está diciendo, si los muertos no resucitan, ¿por qué? Porque había entrado la duda. Cuando la gente se pone a discutir tanta teología, tanto conocimiento, comienza, ya miramos, el envanecimiento, los cuestionamientos, las discusiones, la genealogía, las creencias raras, y finalmente, bueno, pero ¿será que esto es todo o será que vamos a resucitar? Empezaron a poner en tela de juicio o a dudar, repito, del fundamento de la fe, que es que Cristo murió y resucitó, que murió por nuestros pecados y que resucitó para darnos vida nueva, y que nosotros también en Cristo Jesús hemos muerto al pecado y vamos a resucitar para vida eterna. Ese es el fundamento de nuestra fe. Entonces está diciendo, si los cristianos no resucitan, entonces ¿para qué nos bautizamos por los muertos? Nos bautizamos está infiriendo ahí el apóstol Pablo, nos bautizamos porque creemos que esos muertos van a resucitar algún día. Bueno, dice el versículo 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Todo este asunto de cuidarnos, de buscar la santidad, de abstenernos de las cosas malas, de no contaminarnos con el mundo, solamente tiene un sentido cuando decimos que vamos a resucitar. Si lo único que nosotros tenemos en esta vida es que podemos orar, cantar alabanza, hacer peticiones a Dios, pero lo único que tenemos en esta vida, entonces el apóstol Pablo dice que para qué nos estamos guardando, que mejor nos vamos todos de rumba, lo pasamos rico y ya, porque después de muerto no hay nada que hacer. Pero de todas las cosas que nos abstenemos, de todas las cosas por las que luchamos, es porque sabemos que al morir vamos a resucitar con Cristo. Entonces dice el versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que estar pendientes de con quién hablamos, de qué hablamos. Tenemos que tratar de discernir la necedad. Hay gente que le gusta hablar necedad, sentarse a elucubrar, a filosofar, a argumentar, y sus propias vidas son un desastre.
Eso, cuando usted ve a alguien dándoselas de que sabe mucho, de que puede argumentar cosas, de que tiene un conocimiento así elevado, pero su matrimonio no funciona, su economía está quebrada, él no da fruto, no sirve en la iglesia, no hace nada, no gana alma. Está hablando necedad, hermano. Jesús dijo, por sus frutos lo conoceré, no por la bulla que hagan ni por la palabrería barata que hay. Entonces uno se encuentra con unas personas hablando paja, hablando, como digo yo, vascuencias, y ni siquiera cumplen ni con la leche de los hijos. O sea, no llevan plata ni para pagar la luz a la casa. Entonces, hermano, ¿qué dice la Biblia de esa gente? Que es peor que un impío, que ha negado la fe. Ya. Pero a esas personas les encanta sentarse a filosofar, a discutir, y la necedad va y la necedad viene, y la falta de discernimiento hace que otros tontos los sigan escuchando. Por eso dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Son gente que así como tiene malas costumbres en su casa, malas costumbres financieras, malas costumbres económicas, malas costumbres de salud, malas costumbres de vestir, malas costumbres de todo, malas costumbres para todo. Así también el hablar y el andar con esas personas también corrompe las buenas costumbres. Versículo 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Se está refiriendo a ese tipo de personas que andan hablando lo que no deben hablar, mientras que sus vidas son tinieblas. Vamos entonces a otro segmento a partir del versículo 35. El versículo de 35, Santi, tienes el micrófono para que nos ayudes. Vamos a leer del 35 al 45. Pero dirá algo, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino mueres antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán es espíritu vivificante. Ok, bueno, entonces aquí el apóstol Pablo está abordando una de las causas por las cuales la gente comienza a dudar acerca de si va a resucitar o no va a resucitar. Y es porque tratan de racionalizar las cosas que son sobrenaturales. La razón del ser humano tiene su limitación, es decir, mi razonamiento y mi capacidad de comprensión llega hasta cierto punto y hasta el límite que Dios me ha puesto para comprender lo que me es necesario comprender en esta vida. Y yo tengo una capacidad de comprensión que es la que necesito para vivir en esta tierra y para vivir en esta vida. Hay cosas que Dios me regala, que Dios me da, revelaciones que yo tengo que recibir por fe. La fe no es que sea absurda, sino que la fe es superior a la razón. De hecho, cuando nos hablan de la fe en el capítulo 11, nos dicen que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que por la fe entendemos que el universo, o sea, todo lo que existe,
fue hecho por la palabra de Dios, de tal forma que las cosas que se ven fueron hechas por cosas que no se ven. ¿Quién puede ver la palabra de Dios? ¿Quién pudo ver a Dios hablando, diciendo, hágase la luz? Pero sí podemos ver la luz. ¿Qué significa eso? Que aquello que para nosotros es lógico, lo clasificamos como lógico en virtud de que nuestros sentidos, la vista, el tacto, el oído, lo puede comprobar. Entonces, para nosotros, en nuestra mente obtusa, la realidad está determinada por aquello que mis sentidos pueden percibir. Pero si hay algo que mis sentidos no pueden percibir, entonces yo no lo creo real. La fe consiste en creer lo que no podemos ver con nuestros sentidos. Por la fe entendemos que el universo, o sea, todo lo que vemos, fue hecho por algo que no vemos. Eso tiene sentido. A través de la fe sí tiene sentido. A través de la razón no tiene sentido. No sé si ustedes recuerdan un chiste que se hizo viral acerca de una profesora atea que en un colegio le decía a un niño cristiano: es que yo no puedo ver a Dios, compruébame que Dios existe, compruébame que Dios existe. Si yo no lo puedo ver, ¿cómo puedo yo creer que Dios existe? Entonces el niño le contesta a la profesora: profesora, compruébeme que usted tiene cerebro, porque yo no le puedo ver a usted el cerebro. Entonces es como que si no lo puedo ver, no existe. Eso es un razonamiento que nosotros tenemos obtuso. La fe no contradice el razonamiento. La fe es superior al razonamiento, va más allá del razonamiento, de tal manera que la fe nos hace ver lo que no podemos ver por los ojos. La fe son los ojos de la fe. Por la fe nosotros vemos a Dios. Por la fe entendemos que Dios hizo las cosas. Por la fe yo te puedo decir: a mí Dios me habló. ¿Pero tú lo oíste? No, yo no lo oí. Yo jamás he oído audiblemente a Dios, pero yo sí sé cuando me habla. Yo sí sé cuando me dice: no vas para allá. Yo sí sé cuando no le gusta lo que estoy haciendo. No hay un regaño, no hay una bofetada, no hay un grito, no hay nada sensorial, pero yo sé perfectamente que Él está ahí. ¿Qué es lo que me lleva a verlo, a percibirlo, a creerlo, a entenderlo como una realidad? No son mis sentidos. No son mis sentidos. Aunque a veces puedo estar en un tiempo de adoración y sentir emociones, sentir que me tocan, sentir frío, sentir calor, pero yo no siempre siento eso. Dios no es sensorial, Dios es espíritu. Dios es espíritu. El espíritu es lo más interno del ser humano. El espíritu, aunque no se vea ni se sienta, es lo más real. Es más real que tu cuerpo, es más real que lo que tus ojos ven. Entonces, por la fe, yo entiendo que voy a resucitar, aunque eso me parece ¿cómo? Entonces la gente comienza a hablar de eso con una mente incrédula, con una mente obtusa, con una mente pagana, y comienza el cuestionamiento: ¿pero cómo vamos a resucitar? Si realmente nos morimos y lo que le pasa a nuestro cuerpo es que nos podrimos allá en la tierra y nos comen los gusanos, o sea, ¿de dónde acá que nos vamos a levantar? De pronto surgió también una creencia, no sé si la han escuchado, sobre todo de un corte un poquito fanático, y espero no estar ofendiendo a alguien, que dice que no podían incinerar los cuerpos, cremar los cuerpos, porque entonces ¿cómo iban a resucitar? Si lo cremaban, eso era pecado. Y sacaban por allá un versículo que está en Amós, que dice: por 3 pecados de Israel, por 3 pecados de ¿cómo se llaman esto? El de Jacob, de Edom, por 3 pecados de Edom, no le voy a revocar el castigo, porque calcinó los huesos del rey no sé quiéncito, porque quemó los huesos del rey no sé quién hasta calcinarlo. Y resulta que lo que está castigando Dios ahí es la sevicia y el odio con que no solamente lo mató a ese rey, ya lo mató, ya déjelo ahí, no, sino que es que lo voy a quemar,
porque voy a hacer que no quede nada, que no quede su cuerpo, que no quede nada. O sea, lo que está castigando ahí no es el acto de la cremación. Y el acto de la cremación no le impide a Dios para nada resucitar a un hombre de entre los muertos, porque ¿en qué estado creen que está el cuerpo de Pablo, de Pedro, de Juan? Eso está peor que quemado. No hay nada, ¿cierto? Entonces se armaban unas discusiones. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba se formaban esas discusiones. Yo le doy gracias a Dios que esas discusiones a mí nunca me gustaron y yo nunca participaba de esas necedades. Entonces eso eran unas peloteras que para allá, que para acá, que si podían cremar. No sé, yo decía, ay no, si a mí sí que me cremen, porque eso de estar cargando el muerto para allá, para acá, eso es más doloroso, y le echan tierra y gritan, y más tierra, y ese velorio de entierro sí es alto, hermano. Cuando me dicen, lo van a cremar, no, lo van a enterrar, ahí no, esto va para largo, y el que se quiere tirar ahí. En cambio, hermano, meten la cosa esa, ya. ¿Y qué? Sí, oye, si es que ahí no hay nada, él está feliz con Dios allá, y el poco de incrédulos aquí berreando y dando gritos ahí. Entonces, personalmente, en mi casa a todo el mundo lo creman, y yo también voy para eso. Ahí no es eso, enterrar gente, eso ya no se usa. Eso ya no se usa. Quemadito es mejor de una vez. Y entonces, en ese tiempo descubrieron el ADN. En ese tiempo descubrieron el ADN, no, el genoma. O sea, el núcleo del ADN que contiene toda la información genética del ser humano. Entonces, el descubrimiento les resolvió el problema de si una persona cremada, o sea, como si Dios necesitara eso. Es que yo no sé en qué Dios han creído. Entonces yo me acuerdo que llegó uno diciendo, no, ahora con lo del genoma humano sí entendemos que las personas cremadas también van a resucitar. Entonces, y bueno, ¿y por qué no? Porque con el genoma humano sí, no, hermano, es que Dios no necesita ni el genoma ni el no genoma, o sea, no necesita nada de eso. Nada, ni necesita que uno le diga cómo tiene que hacer las cosas. Entonces, por eso que el apóstol Pablo dice aquí, necio. Hay unos temas que escapan a nuestra comprensión, que tienen que ser recibidos por fe. Entonces, él está diciendo, él toma el ejemplo de la naturaleza. Nosotros tenemos, qué sé yo, una pepa de mango o una pepa de qué, cualquier semilla. Y nosotros sabemos que esa semilla tiene que secarse. Yo por lo menos yo antes no sabía eso porque yo nunca me he dado a la agricultura, pero las semillas no pueden ser enterradas así fresquitas. La semilla tiene que secarse, es decir, la semilla tiene que morir, luego que muera se entierra. O sea, tal cual como sucede con nosotros, nos morimos, porque la idea es que nos entierren muertos, no vivos. Entonces, la gente que la entierran viva, entonces la idea es que nos muramos, luego nos entierren o nos cremen o lo que sea, pero que vayamos para la tierra o para donde que sea. Pero, esa es la idea. Entonces él está diciendo el grano, que hay un principio, el Señor Jesús dio ese principio: si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. El grano tiene que secarse, tiene que morir, y luego hay que enterrarlo. Y luego de ahí es que sale el fruto. Y el fruto tiene unas características totalmente diferentes al grano seco que nosotros enterramos. Enterramos un granito seco y luego sale un árbol frondoso lleno de frutos. Entonces él está diciendo, por favor, piensen en eso que ustedes sí pueden recibir porque lo ven. Nosotros podemos sembrar una cosita, a uno le dan unas pepitas a veces para sembrar, y es una pepita así, te dicen, no, eso es una mata divina, eso es unas rosas así, y uno se queda mirando las dos pepitas así, y dice, será, pero lo puedes comprobar, echas las pepitas y ves la flor y ves todo lo demás. Entonces te está diciendo, por favor, así también es la resurrección de los muertos. Siembran un cuerpo muerto, o sea, un cuerpo podrido, un cuerpo en corrupción, y luego Dios levanta ese cuerpo en incorrupción. Eso es la gran esperanza, la bendita esperanza del creyente. Y dice en el versículo 45, ¿quién es el que obra esa vida? Entonces él hace una comparación entre Adán y Cristo. Así también está escrito, versículo 45, fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente. Adán fue un alma viviente. ¿Recuerdan cuando Dios dice que tomó del barro, amasó, hizo su cuerpo y luego sopló sobre él
aliento de su boca, de su vida, y el hombre vino a ser un ser viviente. Eso es lo que dice. Pero esa vida de ese hombre dependía de Dios, solamente de Dios. Cuando rompió su relación con Dios fue cuando vino la muerte. Y así todos los seres humanos que están enemistados con Dios van a morir para no resucitar. Pero todos los seres humanos que están con Cristo están unidos a un espíritu vivificante. Jesucristo es el espíritu vivificante. Mientras que en Adán nuestro espíritu muere, Jesucristo nos vivifica. ¿Qué significa eso? Que aun cuando muramos, que Él lo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá para siempre. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque yo soy espíritu vivificante. Jesucristo es el autor de la vida, es el autor de la salvación y es el espíritu que nos lleva a la resurrección. Dice el versículo 46, dice, más lo espiritual no es lo primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, o sea, Adán, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, todos nos parecemos a Adán en su caída. Pero también traeremos la imagen del celestial. El que está en Cristo también debe desarrollar en su vida las marcas del carácter del Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice que aún estando nosotros aquí, tenemos una meta. Dice que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Estando aquí en esta tierra, debemos estar trabajando en parecernos a Jesús. Ya nos parecemos a Adán, pero la meta es parecernos a Jesús. Y así como nosotros ya tenemos marcas de Cristo en nuestra propia vida, así también participaremos de la vida de Cristo en la resurrección. Santi, vamos al versículo 50 y leemos hasta el 56, del 50 al 56. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Ok. Nosotros sabemos, de pronto, hay gente que se pregunta, el otro día me preguntaron que si yo creía en los marcianos. Una persona cristiana me preguntó que si yo creía en los marcianos. Entonces, uno se queda como pensativo porque le hacen esa pregunta, pero bueno, mejor es preguntar que quedarse con la duda, ¿no? Bueno, una de las cosas, de las argumentaciones acerca de que existen los marcianos, la argumentación primaria y lógica de una mente carnal, no redimida, dice que hay demasiado espacio sideral y demasiados planetas para que solamente en este planeta haya vida. O sea, esa es la lógica. Es decir, si el planeta Tierra es una pelotica en medio de millares de peloticas, ¿por qué nosotros vamos a creer que nosotros somos los únicos habitantes que hay en todo el universo? ¿Cómo así que en algunos de esos planetas o asteroides no van a haber seres así? Esa es la lógica que hay. O sea, eso sí lo pueden creer. Eso sí, y hay religiones acerca de los extraterrestres. Hay gente que tiene eso como una religión y tienen libros y todo y ven extraterrestres. Nadie más los ve, pero ellos sí los ven. Y todos ellos han tenido encuentros cercanos del tercer tipo, del cuarto tipo y del quinto tipo. Y nadie más, pero ellos sí los ven.
y le toman fotos y todo, y el platillo volador para allá y el platillo volador para acá. Es más, ahora no sé si ustedes están al tanto de que nos están asustando con eso de los apagones y nos están diciendo que hay un proyecto que se llama el proyecto Bluebeam. Ustedes han oído del proyecto de Bluebeam, que en cualquier momento nos apagan la luz aquí a todo el mundo y nos ponen unos hologramas allá en el cielo con marcianos y con Jesucristo y un poco de cosas, que tenemos que estar preparados y que hay que ir a comprar el foco de mano y bueno, todo ese asunto, eso sí nos gusta creer, ya. Eso sí es verdad, que no sé qué. Entonces, ¿qué está diciendo o qué nos dice, por ejemplo, un teólogo, que es mi teólogo favorito? Él dice que la razón de la inmensidad del universo es que Dios nos quiere comunicar algo acerca de nosotros mismos. Por ejemplo, el concepto de infinito, en el concepto de espacio infinito, el concepto de vastedad del universo, el concepto de miles y de miles de galaxias, nos habla de la grandeza de Dios, nos habla de atributos y perfecciones del carácter de Dios que no podríamos explicar si no existiera el universo infinito. El universo infinito nos habla de que hay algo que es mucho más grande que nosotros y que no lo podemos abarcar. Es decir, cuando nosotros contemplamos el universo, la primera enseñanza lógica, sin caer en ninguna presunción ni en algún supuesto no verificable, cuando usted contempla el universo, pues la única cosa lógica, si vamos a hablar de lógica y de razonamiento, que usted puede concluir es que nosotros somos chiquiticos, que nosotros somos insignificantes, que nosotros no nos debemos creer tanto, que nuestra vida es como dice la Escritura, como la flor de la hierba. O sea, ¿quién soy yo en medio de la eternidad, en medio de la inmensidad? ¿Qué es Colombia que se están matando aquí? Es una cosa así insignificante. ¿Y cómo podemos ir avanzando a través de todo este asunto, de este macrocosmos, e irnos alejando de esa pelotica llamada Tierra y mirar toda la inmensidad? Cuando hacemos eso, nos acercamos un poquito a la gloria de Dios. Y ahí es donde se cumple el Salmo 19 que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y nosotros creemos que los cielos se refiere al cielo de aquí. No, el cielo de aquí es un pedacito, es todo el universo cuenta de la gloria de Dios. De que hayan marcianos en algunos de esos cosas, la verdad, hermanos, para serles sinceros, nunca han encontrado ninguno. Todo resulta ser una farsa, pero demonios sí hay. Y la Biblia dice que los demonios fueron expulsados al tercer cielo. Y en el tercer cielo están todos esos asteroides y todas esas galaxias. Entonces es posible que los demonios anden brincando de allí para acá, dejándose ver a todas las personas que les gusta inventar estas cosas, de que vienen los marcianos, de que hay que establecer un nuevo orden mundial porque este país lo quieren tomar los marcianos y no, 50.000 cosas más y 50.000 locuras que, bueno, ¿para qué vamos a perder tiempo con eso? Pero una cosa sí es cierta, la palabra de Dios es cierta y no se dejará de cumplir. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que así como nosotros hemos traído esta carne que se corrompe, también traeremos una carne gloriosa. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados a estar con el Señor. Y Él dice, hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Por ejemplo, si nosotros vemos nada más la atmósfera de la Tierra, hay cuerpos, por ejemplo, los de las aves, sus cuerpos tienen un diseño que es para planear en los aires. Están los cuerpos de los anfibios, de los batracios, están los cuerpos de los peces. No los podemos sacar del agua porque su cuerpo y su organismo está diseñado para vivir en los océanos, vivir en los mares. Ahora, él nos está diciendo, el apóstol Pablo le dice a los que tienen esas conversaciones, no a nosotros, necios, si vamos para el cielo, obvio que nos tienen que dar un cuerpo adaptado para la vida en el cielo. Cuando los discípulos estaban reunidos en ese momento, no sé si recuerdan que Tomás
fue el que dijo, si yo no meto la mano en el dedo en su llaga y en su herida y en su costado, yo no voy a creer, que no sé qué. Y la Biblia dice que estaban todos ellos juntos, incluido Tomás, y agrega Lucas que las puertas estaban cerradas y que estando reunidos con las puertas cerradas, el Señor Jesucristo se presentó en medio de ellos. ¿Qué significa eso? Significa que el Señor Jesucristo tenía un tipo de cuerpo que no requería que se abriera la puerta. Hasta allí vamos bien, ¿cierto? Eso está en Lucas. Lea el último capítulo de Lucas para que vea la precisión y la claridad con que el Señor Jesucristo está demostrándole a sus discípulos que Él es el mismo que murió y que ha resucitado. Entonces, número uno, se presenta sin abrir la puerta. Eso ya implica que su cuerpo tiene unas características especiales. Y número dos, Él hace un esfuerzo para que ellos no crean que no es un cuerpo, sino un fantasma o una aparición, ¿cierto? Porque nosotros sabemos también mucho de fantasmas, gracias a las películas de miedo, ¿cierto? Que los fantasmas son así como una nube, así como un gas que pasa y no lo puedes agarrar, pero sí lo puedes ver. Entonces el Señor Jesús dice, tóquenme, le dice a Tomás, ven, coge tu mano y métela en mi costado y sé creyente, no seas incrédulo. ¿Qué significa eso? Significa que el cuerpo de Jesús no perdió algunas características de un cuerpo de carne y hueso, pero sí ganó otras características, y a eso es lo que la Biblia llama un cuerpo glorificado. Pero sigue teniendo un cuerpo, un cuerpo que se puede tocar, porque él le dice a Tomás, tócame. Y Lucas dice que ellos están tan emocionados, están en un éxtasis de emoción y no lo pueden creer. Él agrega, y no lo pueden creer de la alegría que tienen. O sea, pues, ¿cómo se explica eso? Pero así lo escribe Lucas. Es decir, hay cosas que son tan buenas, que no las podemos creer. Entonces, ellos están en un éxtasis de alegría y la alegría es tan fuerte y tan profunda que no pueden creer que sea real. Entonces Jesús les dice, tienen algo de comer para que lo vean comer, no porque tenga hambre. Es a propósito que dice, tienen algo de comer, y dice que le traen un pescado y le traen un panal de miel. Y Jesús, delante de ellos, con su cuerpo resucitado, se come el pescado y el panal de miel. ¿Con el objeto de qué? De que ellos vean que tiene carne, que tiene huesos y que también come. Pero su cuerpo es glorificado. Yo creo que también podríamos hacernos la pregunta, ¿cómo sería el cuerpo de Adán y Eva antes de pecar? Dado que ellos no usaban ropa y después de pecar fue que sintieron la vergüenza de su desnudez. Y que todo lo que nosotros sabemos del cuerpo, por ejemplo, que la desnudez avergüenza, que el cuerpo se enferma, que se inflama, que se hincha, que se envejece, que se arruga, que se desgasta. Todo eso tiene que ver con el pecado. Entonces, si eliminamos el pecado, ¿cómo sería el cuerpo de Adán y Eva? Si la muerte no era el plan de Dios, sino el castigo por la desobediencia, nos enfrentamos también a una disyuntiva de hay tantas cosas que no sabemos, pero que en su momento las vamos a saber. Entonces él está diciendo, no sean necios, hay cuerpos celestiales, o sea, los que van al cielo, los que pueden estar en la presencia de Dios tienen un tipo de cuerpo y pueden también bajar acá a la tierra. Y dice, y hay cuerpos terrenales. ¿Recuerdan a Jesús en el monte de la transfiguración? ¿Quiénes estaban en el monte de la transfiguración? Moisés, Elías, Jesús y también, ¿quién más? Y los discípulos. O sea, hermano, eso es un revoltillo de gente diferente, ¿cierto? Ahí tenemos marcianos revueltos con terrícolas. Claro. Esos dos no son de la tierra, ni Moisés ni Elías pueden tener el cuerpo como el de nosotros, si se aparecieron ahí a hablar con Jesús. Ese es un cuadro
de gente extraterrestre revuelta con gente terrestre. Y esa es una experiencia que está ahí en la Biblia, pero ellos son diferentes, tanto que dice que las vestiduras de Jesús resplandecían, que él mismo se transfiguró delante de ellos, vieron la gloria del Señor Jesucristo, y a Moisés y a Elías hablando tranquilamente con él. Elías fue raptado, se lo llevaron para el cielo. Elías tuvo que haber sufrido una transformación en su naturaleza corpórea para que pueda estar feliz de la vida allá en el cielo, sin haberse muerto. ¿Sí ven? Entonces él dice, ustedes son unos necios que se ponen a discutir cosas que es mejor no discutir, pero hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, y así como nosotros hemos llevado este cuerpo que se enferma, que se engorda, que se le sube la azúcar, la bilirrubina, el colesterol, se le baja la presión, le da la pálida, se hincha, se pone verde, se arruga, también vamos a tener un cuerpo glorioso que puede atravesar paredes y estar en la presencia de Dios. Hermano, y esto no es una fábula. ¿Usted ha pensado en eso? Porque es que a menudo nos entra una lloradera porque estamos sobregirados en el banco, porque el pelado es rebelde, porque el bus nos dejó y nos toca venirnos a pie, porque me atracaron y se llevaron la quincena, porque me tumbaron, o sea, y a uno le entra una lloradera y se siente miserable, y se siente feo, y se siente llevado, y se siente olvidado, y resulta que nosotros vamos a resucitar. Tenemos una promesa de resurrección en nuestra propia carne. Entonces tenemos que aprender a mirarnos en nuestra justa condición. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y dice, no todos dormiremos. El apóstol Pablo acostumbra llamarle dormir a la muerte de un creyente. ¿Con base en qué? En la resurrección. Los que mueren sin Cristo se murieron. Pero los que mueren en Cristo se durmieron, van a despertar. Van a despertar. Y dice que en ese momento entonces los muertos en Cristo resucitan y resucitan con un cuerpo glorioso, y los que no se han muerto, su cuerpo es transformado. Dice el versículo 53, es necesario que esto corruptible, o sea, mi cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Así como la palabra sorbida es como cuando tú metes un pitillo, ¿cierto?, en un jugo con mucha sed y el jugo desaparece. ¿No se ha dado cuenta que a veces a uno le sirve un jugo y el vaso se ve grande, pero la sed es más grande? Quedó el vaso vacío. Entonces, así fue como el Señor Jesucristo se sorbió la muerte en la cruz del Calvario. Dice, sorbida es la muerte en victoria. Y esa victoria final la obtendremos cuando podamos mirar nuestros cuerpos y ya no hay más muerte. Ya, ¿a qué le vamos a tener miedo? No hay nada. De hecho, en estos días la Biblia nos exhorta a no tenerle miedo a nada, porque ni la muerte nos puede separar de Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la muerte. Entonces el versículo 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, y de ambas cosas fuimos libertados, no por nuestros esfuerzos personales, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Soy libre de muerte, soy libre de la condenación de la ley. Soy libre de todas estas cosas porque Cristo Jesús pagó el precio. Dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la incapacidad para cumplir la ley. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. O sea, sí, de verdad, sí. Bueno. ¿Puedes explicar esa parte? Que dice, ya que la aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Ok. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Ahí él utiliza como una alegoría, como un ejemplo.
donde él pone a la muerte como una serpiente. Imagínate que la muerte es una serpiente. El poder que tiene la serpiente para que tú mueras es el veneno que ella tiene en sus colmillos. Ella te muerde, pero ni siquiera el mordisco es lo que te va a matar. Lo que te va a matar es el aguijón que ella te inyecta. Nadie muere por una mordedura de serpiente. Muere por el aguijón, que es el veneno que ella bota y se mete en tu cuerpo. El aguijón de la muerte es el pecado. Es decir, el pecado es lo que le da poder a la muerte para que tú permanezcas siempre en la tumba, siempre muerte. Por eso dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Lo que lleva a los hombres a morir es el pecado. Pero si tu pecado fue limpiado por la sangre del Señor Jesucristo, ya la muerte es como una serpiente que te muerde, pero no te puede matar, porque ya no hay pecado. El pecado es el aguijón y ya ella no tiene aguijón, porque el aguijón se lo sorbió el Señor Jesucristo. Es una alegoría que hace el apóstol Pablo. El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado se lo llevó Cristo en la cruz. No le puedes tener miedo a la muerte. Ahí está la serpiente, te va a morder, pero tú sabes que no vas a morir porque ella no tiene veneno. No tiene veneno, ¿por qué? Porque el veneno es el pecado y el pecado se lo llevó Jesús. Bueno, entonces la conclusión de todo esto, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Decir, ay, amén, aleluya, qué bonita la clase. No. La conclusión, versículo 58, es que deben estar firmes. Es decir, hermano, que dejen la depresión, que dejen el desánimo, que dejen la lloradera, que dejen el sub y baja, que dejen el a veces sí y el a veces no, que se congreguen, que no dejen de congregarse, que dejen de quejarse, que sean fieles, que estén firmes. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. O sea, la conclusión de todo eso, no, que dejen la bobera, que dejen el doble ánimo. Dice, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Firmes y constantes, que tu fe sea firme y constante. Tu compromiso con la obra tiene que ser firme y constante. Léelo otra vez, léelo, subraya. Esto es para ti, esto es para ti. La clase te la di yo, pero esto lo haces tú. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor a veces, cuando tengan ganas, cuando les nazca. Pero si viene la abuela de Panamá, olvídense de la iglesia, vayan a atender a la abuela. Creciendo en la obra del Señor siempre, esté tu abuela o no esté tu abuela, tengas plata o no tengas plata, estés enfermo o no estés enfermo, tienes que seguir creciendo. Y nadie crece por fuera de la obra del Señor. Nadie crece. No es que yo crezco allá sola en mi casa viendo televisión. No, estás pasmado y no puedes crecer. La gente que crece está metida en la obra, con los hermanos pesados, canzones, ejercitándose en soportarnos los unos a los otros, perdonar los unos a los otros, vernos iguales, velar por los intereses de los otros y no por los intereses personales. Eso se llama crecer. Crecer es dejar el yo y empezar a pensar en los demás, amar a los demás, olvidarte de tus zapatos y mirar para ver si los demás tienen zapatos. Eso se llama crecer. Firmes, constantes, o sea, siempre. No es, ay, mira, el hermanito Tulio está todo apasionado y llega temprano y eso quiere ser ujier y que no sé qué. Le pasan 2 meses, ay, el hermanito Tulio no está, no, ya ahora llega tarde, ahora no quiere hacer nada, ahora no. Entonces, a veces sí, a veces no, fluctuantes. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ok, bueno, entonces seguimos ahora para el final, que son la ofrenda para los santos. El capítulo 16 es simplemente la despedida del apóstol Pablo. Él ya ha hablado de la ofrenda para los santos. Los corintios tienen problemas con las ofrendas. Son duros, son tacañongos y entonces tienen que explicarle cómo es que es la cosa. Él dice cómo se debe hacer.
Luego el apóstol Pablo es un hombre que tiene su vida abierta, no tiene ningún misterio, no tiene doble contabilidad en sus gastos, pueden llegar a la casa de él, pueden saber sus planes, es un hombre transparente. Entonces él, en todas las cartas, en casi todas las cartas, hace un listado de para dónde va y de dónde viene, para que todo el mundo sepa por qué. Porque se supone que son las iglesias las que deben costear los viajes misioneros. Ok, y por último se despide, la despedida. Vamos entonces al capítulo 16. Comencemos por el 1 al 4, Santi. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Ok, esta ofrenda se recogía, no sé si ustedes conocen, todo esto se dio en un contexto donde hubo una hambruna en Jerusalén. Jerusalén es la iglesia madre, es la iglesia donde estaba el apóstol Pedro, el apóstol Juan, donde se congregaban miles de personas. Allí fue donde se convirtieron en la primera predicación del apóstol Pedro, se convirtieron 3.000 personas y luego 5.000 y no sé qué. O sea, es una iglesia grande, pero hay una hambruna. Entonces, todas las iglesias hijas, que se podrían llamar las iglesias gentiles, y específicamente las iglesias que fundaba el apóstol Pablo, mandaban donativos a esas iglesias. Aquí se ve mucho acerca de la integridad del apóstol Pablo, de la integridad que él tenía en la administración de esas ofrendas. Era como que él velaba por no ser una carga a la iglesia madre, sino por ser una bendición. Entonces él se presentaba allá a rendir de pronto sus cuentas y llevaba dinero a Jerusalén. Lo interesante es que dice que lo ha ordenado, o sea que es una orden. La ofrenda para los santos era una orden del apóstol Pablo. Y pues aquí también hay algo bien interesante que se hacía cada primer día de la semana, porque el primer día de la semana era el día en que todos ellos se reunían para el culto. Bueno, en el versículo 5 hasta el versículo 12 comienza una descripción de todos los planes que él tiene, si Dios lo permite. Él respeta mucho eso de la soberanía de Dios, pero pone en conocimiento de todos ellos sus planes. Santi. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Ok, bueno, el apóstol Pablo dice que tiene que ir a Macedonia. Macedonia es el lugar donde él se sentía seguro, amado, protegido, bendecido. Las iglesias de Macedonia, él mismo da testimonio a los corintios, que son las que sostienen sus viajes misioneros. Entonces él dice, tengo que ir a Macedonia. En alguna parte de la carta, él dice que ha despojado a otras iglesias para poder servir a los corintios, siendo los corintios una iglesia, pues un lugar más próspero que las iglesias de Macedonia, como eran la iglesia de Filipo, que era la iglesia que lo sostenía a él materialmente hablando, físicamente hablando, económicamente hablando. Él dice que tiene que pasar por Macedonia porque él sabe que allí es donde le dan la provisión que él necesita para hacer todo el recorrido del que está hablando acá. Entonces él dice, depende de cómo me vaya en Macedonia, entonces yo podría quedarme con ustedes un tiempo más. Si no, me tengo que ir, pero tengo que ir a esta parte, a esta parte, a esta parte, a esta parte. O sea, hay unos lugares donde él tiene que ir, y sobre todo dice que tiene que ir a un lugar
en Éfeso, donde se le ha abierto una puerta para el Evangelio. Eso es importante que nosotros entendamos, que hay lugares donde se abren las puertas para el Evangelio. Y que en esos lugares donde las puertas se abren para el Evangelio también hay muchos adversarios, dicen ahí. Bueno, recomienda a Timoteo. Esta recomendación de Timoteo tiene que ver con que atiendan a Timoteo. Recuerden que es una iglesia que les gustan los falsos maestros, les gusta ese tipo de maestros altivos, arrogantes, y Timoteo es un joven sencillo y humilde, entonces hace la recomendación de que por favor lo traten bien, que él pueda estar con tranquilidad. Dice que pueda estar con tranquilidad. O sea, es una iglesia pesada, es artera, y es tan pesada que Apolos dijo que no iba para allá más nunca. Es que acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a ustedes con los hermanos, más de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Apolos dijo, no, yo para allá no voy. Ustedes eran unos pesados, arrogantes, tacaños, chismosos, problemáticos, pecadores, carnales. Y el apóstol Pablo, pero ve, para que arregle todos esos problemas y te vean. No, yo no voy, por mí que se queden allá esperando. Entonces hay iglesias pesadas, hermano. Bueno, finalmente está la despedida desde el versículo 13 hasta el versículo 24. Santi, vamos a leer la despedida. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es en las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Ok, la recomendación final del apóstol Pablo es velar. Velar significa, número uno, que hay que estar pendiente de todas las cosas, que hay que estar apercibido de lo que está pasando, que tenemos que estar apercibidos de las tentaciones, que tenemos que estar apercibidos de nuestro propio estado emocional, anímico, que tenemos que estar apercibidos de cuando sentimos apatía, frialdad, que no debemos dejar que nuestro cuerpo sea el que gobierne nuestra vida espiritual o el que determine nuestro nivel espiritual. Velar significa estar pendientes de eso. Luego dice estar firmes en la fe. Nuevamente firmeza, dejar ese cuento de la depresión, de los altos y bajos emocionales, etcétera, etcétera, que son propios de la carne. Portaos varonilmente y esforzados, ¿cierto? Estas palabras son muy relevantes en nuestro día, o sea, en esta época en que la masculinidad está en vías de extinción. Entonces, recuerden los varones la exhortación de Pablo de portarse varonilmente y esforzarse. La tercera recomendación es que tengan en cuenta las familias que sirven en la iglesia. Hay familias que sirven en la iglesia. Las familias que sirven en la iglesia son familias que se sacrifican, que hacen cosas que los otros no hacen, que sacrifican tiempo, sacrifican dinero, sacrifican recreaciones, necesidades que tienen esas familias y lo sacrifican todo por la iglesia. A esas familias hay que respetar, obedecer, porque si la familia suya no está dando lo que una familia determinada está dando en la iglesia, el servicio es la clave de la grandeza. La gente grande es la gente que sirve. Luego, la gente que tiene esa capacidad de servicio y de entrega son los que son dignos de mayor honor en todas las congregaciones. Por eso dice que tenemos que estar pendientes de ellos y dice sujetarse.
Versículo 16, os ruego que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Si usted ve gente sirviendo en la iglesia, es gente que tiene autoridad. Si hay gente que dice, siéntese aquí, siéntese allá, no moleste, no hable, cállese, son personas que están entregando su vida por el bien de la comunidad. Dice, sujétense, no los miren como, ay, ¿por qué me va a decir eso? Bueno, ahí es donde cada quien muestra lo que tiene por dentro. Bueno, hermanos, hasta aquí hemos llegado. Finalmente, dice, el que no amare al Señor Jesucristo, que sea anatema. Anatema significa maldito, una maldición. El apóstol Pablo maldice a todo aquel que no ame al Señor Jesucristo.